Hola, sin más demoras, vamos a la clase de hoy. De acuerdo al artículo 529 del Código Civil y Comercial de la Nación, el parentesco es el vínculo jurídico que existe entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Es importante que tengamos en cuenta que cuando el código menciona solamente parientes, hace relación a los de naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y la adopción, aclarando siempre cuando son afines. Usa la palabra sumada en el contexto. Cuando hablamos de parentesco, hablamos acerca de relaciones familiares que la ley presume que generan determinados derechos y deberes, tanto en el campo civil como en otros ámbitos del derecho. Por ejemplo, en el derecho penal no es lo mismo matar a una persona con la cual no tengo relación que matar a mi hermano o a mi padre. El vínculo jurídico genera un agravante que hace que la pena sea mayor. En otros ámbitos del derecho, por ejemplo, como el derecho civil, ciertas personas no pueden ser testigos en los testamentos de sus familiares. A su vez, un escribano no puede intervenir en los testamentos de sus parientes. Por último, también esto repercute en el derecho procesal, donde ciertos parientes no pueden ser testigos en los juicios que inician determinadas personas, o sea, sus propios parientes. Ahora bien, hay distintos conceptos relacionados con el parentesco que indefectiblemente tenemos que tener en cuenta y conocer. Estos conceptos son, primero y principal, el grado, que se llama grado al vínculo entre dos personas de generaciones sucesivas. A cada generación le corresponde un grado, por lo que el cómputo del parentesco tiene por objeto establecer la mayor o menor proximidad sobre la base de la cantidad de grados o generaciones que separan a los miembros de una familia. Por otro lado, tenemos el concepto de línea, que es la serie ininterrumpida de grados que puede ser recta o colateral. La línea recta da origen al parentesco vertical y la línea colateral al parentesco horizontal. Por último tenemos el tronco, que el tronco es el antecesor ascendente común del cual parten dos o más líneas o ramas. La rama es la línea en relación con su origen, que parte de un tronco común. También se suele sumar a esta característica de rama el término paterno o materna para diferenciar cuando se tratan de parientes que vienen de rama de padre o cuando vienen de rama de padre, de madre. Vamos a verlo ahora con un par de gráficos y un par de ejemplos para que les quede mucho más claro. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos de parentesco en línea recta y usamos el gráfico que tenemos ahí al costado. Podemos ver que hay parentesco en línea recta ascendente o descendente. Mis parientes en línea recta ascendente son mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y así sucesivamente. Siempre cuando estamos determinando desde que salimos, queremos contar desde mi persona. En línea recta descendente hacia abajo están mi hija, mis nietos, mis bisnietos y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esta línea recta el parentesco se computa por grados. Hay tantos grados como generaciones que dividen a las personas. Mi hijo, que se encuentra en línea recta descendente, está en primer grado. De la misma manera, mi papá, que está en línea recta ascendente, está también en primer grado. Ahora, mi abuelo, ascendente también, va a estar en segundo grado. Mi nieto, obviamente, descendente, línea recta descendente, va a estar en segundo grado. Bien, además de la línea recta, también tenemos líneas colaterales, que se desplazan hacia los costados, como bien dice la palabra. Para su cómputo siempre tenemos que partir desde la persona hasta el tronco común que tienen los parientes que se quieren vincular.
Desde esta persona se cuentan los grados que hay hasta el tronco común y de ahí se sigue contando hasta llegar a la otra persona. Por ejemplo, para saber el grado de parentesco que tengo yo con mi hermano, cuento hacia el tronco común, que es mi papá, que sería mi pariente de primer grado en línea recta. Luego pasamos hacia mi hermano. De alguna manera estamos descendiendo, que sería un pariente de segundo grado en línea colateral. Mi tío, por ejemplo, sería un pariente del tercer grado en línea colateral. ¿Por qué cuento? Primero hacia mi padre o mi madre, dependiendo del tío que sea. Luego hacia mi abuelo. Y después tengo que ir en la otra rama hacia mi tío. Y ahí ya junté 3 grados. Los hijos de mi tío, que son mis primos, serán en cuarto grado en línea colateral. ¿Por qué? Porque nuevamente, partiendo de mí, que es el vínculo que quiero establecer, haciendo primero hacia mi padre, luego hacia mi abuelo, después paso a la otra rama, voy a la de mi tío, que ya sería un tercer grado, y luego desciendo de él hacia la de mi primo, porque es la persona con quien me interesa establecer el conteo de vínculos. ¿Sí? Y ahí llego al cuarto grado. Nuestro código también prevé lo que es el parentesco por afinidad, como dice ahí. En el artículo 536 se establece que el parentesco por afinidad es aquel que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge. Ahora, el cómputo de estas relaciones de parentesco es en grados, obviamente, y en base al grado que el cónyuge se encuentra respecto del pariente que yo quiero generar la relación de parentesco. Dato importante y limitativo: el parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico entre los parientes afines de uno de los cónyuges y los afines del otro cónyuge. Esto implica que el Código Civil y Comercial concentra en un solo artículo los principales elementos que tipifican el test del parentesco, que se genera únicamente cuando dos personas se celebran matrimonio. Un ejemplo de esto sería que, de esta limitación como estoy refiriendo, que mi cuñado, por parte, por ejemplo, de mi hermana, si quiero establecer el parentesco de él con mi concuñado, el esposo de mi cuñada, entre ellos no tienen relación de parentesco, porque respecto de mi persona, mi cuñado es mi afín y mi concuñado es también mi afín. Entre ellos, parentesco no existe. ¿Sí? Ahora, como mencionaba recién, por ejemplo, entre mi persona y mi cuñada, ¿sí? Hay un parentesco por afinidad en línea colateral en segundo grado. Porque primero asciendo hacia mi suegro, que es el tronco común, y después desciendo hacia mi cuñada, que es en segundo grado. Bien, ahora vemos lo que implica este parentesco por afinidad. Como decíamos antes, el Código Civil y Comercial con este articulado concentra en un solo lugar, en un solo artículo, los principales elementos que tipifican el test de parentesco. Esto implica, en primer lugar, que las uniones convivenciales no generan ningún tipo de parentesco, sino que se reconocen como causa fuente de determinados derechos y deberes dependiendo de lo que las normas establecen. En segundo lugar, para computar el parentesco por afinidad, se debe apelar a las normas generales relativas al orden del parentesco por línea recta y colateral, como por ejemplo, mi suegro es mi pariente en primer grado en línea recta por afinidad ascendente. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los efectos. El derecho alimentario en sí es, en relación al parentesco, un efecto de las relaciones de familia. Tal como lo decíamos al iniciar la clase, a nuestro ordenamiento el interés que tiene en el parentesco es en base a los efectos que de él surgen, estos derechos y obligaciones.
El artículo 541 establece que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica correspondiente a la condición de que la recibe y en la medida de sus necesidades, pero siempre teniendo en cuenta las posibilidades de quien tiene que prestar esta obligación. Si el alimentado es una persona menor de edad, esto incluye además lo necesario para la educación. ¿Qué implica esto? Que además los alimentos derivados del matrimonio y de su ruptura también existen en el parentesco, como consecuencia del mismo, la obligación de dar alimentos como una causa fuente. Bueno, ahora pasamos a ver cuál es el orden de la obligación de los alimentos. En base al artículo 537, los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. Primero, los ascendentes y descendentes, entre los cuales están obligados preferentemente los más próximos en grado. Segundo, los hermanos bilaterales y unilaterales. Esto implica que los alimentos entre parientes son subsidiarios, con lo que quiere decir que no puedo reclamarle alimentos a mi hermano si no le he reclamado primero a mi padre o a mi madre. Por otro lado, tenemos también que considerar la obligación alimentaria de los parientes afines, que, según nuestro código, se deben solamente en línea recta, ascendente y descendente en primer grado. Bueno, ahora vamos a hablar del caso especial del reclamo alimentario, que es en el caso de los menores. La única posibilidad que existe de poder aplicar este caso es la madre de un hijo reclame alimentos para justamente este hijo menor al padre y al abuelo en el mismo expediente o a la abuela en caso de incumplimiento. Esta circunstancia se genera así, si el derecho permite esto, ¿para qué? Para que el menor, que es una criatura que está imposibilitada en reconocimiento mismo del derecho de poder cumplir con sus alimentos propios, vea su situación extrema cubierta y sin demora, sin la demora que podría generar hacer los dos procesos en simultáneo o en el mismo momento. Entonces se han previsto casos incluso donde el juez permitió, a pedido del abogado, que se fijaran los alimentos contra los abuelos o las abuelas, antes incluso del progenitor o la progenitora, ante la imposibilidad que tenían que tiene un grado primigenio, de poder cumplir, ¿sí? Porque si no se observaba esta situación que reclamaba, que pedía el abogado o la abogada en la cuestión, hubiese generado un retardo en la justicia y con ello agravar la situación alimentaria del menor. Bueno, con esto terminamos nuestras pequeñas slides y los dejo con el material para que puedan ahondar en estos conceptos.